que solo Dios nos puede dar, no libertinaje, no es vivir para hacer lo que queramos hacer, cuando queramos hacerlo y como queramos hacerlo, es someternos a la voluntad de Dios, una voluntad que es buena. Dice la palabra que sus mandamientos no nos son gravosos. Nosotros estamos en los mandamientos del Señor y nos gozamos de obedecer al Señor, le amamos y tenemos una esperanza de vida eterna y nuestra vida descansa en sus manos. Y cuando vivimos situaciones o circunstancias, descansamos en saber que todo está bajo la providencia de Dios y su cuidado. Y nuestra mirada está en los cielos, en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Porque hoy está aquí y mañana no está. Como dice la palabra, de que vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma. ¿De qué nos vale? Esforzarnos por ser quizás personas ricas o famosas o tener todo, pero perder nuestra alma y perderla por la eternidad. A veces pensamos que estamos en esta vida y que esta vida nos va a durar siempre. Aunque ahora parece que con esto del COVID, la gente parece como que el COVID es lo único que nos puede matar. Nos olvidamos de que podemos morir de un infarto, podemos morir de un accidente, incluso durmiendo y mañana no levantarnos. Pero bueno, la muerte está siempre a la puerta. Y cuando eso suceda, la gran pregunta es ¿dónde va a estar? ¿Dónde vas a estar tú por la eternidad? Porque no nos olvidemos de que hemos sido creados por Dios para ser eternos. Y solamente habrán dos lugares en la eternidad, o los cielos junto a Dios, o el infierno. Pero en el infierno no como el mundo a veces piensa, que cree que ahí va a estar el diablo en una fiesta y ahí va a haber... No nos olvidemos de que el propio diablo está condenado. Él va a sufrir. Y en el infierno lo que se sufre es la ira de Dios, el castigo eterno de Dios. Así que es importante que valoremos cómo está nuestra vida delante de Él y entendamos que esta vida es pasajera y que hay una vida eterna, preciosa, que podemos obtener si tenemos fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. Les quiero invitar a tener otra lectura, que es la lectura en la que vamos de alguna forma a ver para rodear en este día a través de la palabra que vamos a predicar. Y quiero que busquen Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 23 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos del 23 al 28. Y el versículo clave, el versículo central va a ser el número 26. Y dice así la palabra: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vamos a pedir al Señor por su palabra y que nos dé sabiduría para entenderla. Amado Padre Celestial, queremos ahora ponernos delante de ti, Señor, y rogarte, Dios mío, tú que eres un Dios todopoderoso, que nos des discernimiento, Señor, y sabiduría de tu palabra, y que esta palabra, Señor, que tú traes hoy a nuestros corazones, no caiga, Señor, en corazones rotos, Dios mío, sino que, igual que tú la envías,
esa palabra vuelva a ti con fruto, Señor. Ayuda tú, Padre, a tu siervo que la expone, para que lo haga con claridad, Señor. Que me unjas de tu Santo Espíritu para que el poder de tu palabra pueda seguir siendo un poder eficaz, transformador y salvador, Señor. No por tu siervo, sino por lo que tú haces con tu palabra, Señor. Tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí en esta tarde, Señor, y sabes la necesidad que tenemos cada uno, especialmente cómo te necesitamos a ti cada día, Señor. Cómo necesitamos sentir de ti la esperanza de la vida eterna. La esperanza, Señor, de saber que cuando todo esto termine, estaremos para siempre junto a ti. Dios mío, que esa esperanza pueda ser algo que todos y cada uno de los que estamos aquí hoy pueda albergar en su vida, Señor. Y una vez que tú la das, Padre, sabemos que ya nada ni nadie nos arrebata esa esperanza de nuestro corazón. Tú nos sostienes, tú nos guardas, Señor, tú nos provees, Dios mío. Gracias. Bendice tu palabra y ayúdanos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Para aquellos que quizás nos visitan hoy y no pudieron compartir con nosotros hace unas semanas, estamos acercándonos a la luz de la palabra hacia un acontecimiento increíble y maravilloso que fue la cruz de Cristo, la muerte de Jesucristo en la cruz. Él fue llevado a un monte llamado Gólgota y allí fue crucificado con otras dos personas, una a cada lado. Y de alguna forma, pues utilizando ahora ese ejemplo, lo que queremos es volver otra vez a ese lugar, al Gólgota, al lugar donde Jesús fue crucificado. Y queremos elevar nuestra mirada hacia la cruz, elevar nuestra mirada hacia aquel que estaba allí dando su vida, entregando su vida. Estamos haciendo una serie de predicaciones donde queremos elevar nuestra mirada hacia la cruz de Cristo y lo estamos haciendo principalmente con 4 miradas hacia esa cruz. Una primera mirada, que ya la tuvimos hace un par de semanas, era la mirada hacia la cruz y el Padre. La cruz y el Padre, donde pudimos ver cómo Cristo llega hasta esa cruz porque su propio Padre lo llevó hasta allí. ¿Cómo fue una crucifixión a la vista de toda la creación? No solamente vieron al Cristo crucificado, a Jesús en la cruz, las personas que estaban a su alrededor, sino que como pudimos ver en la palabra, lo vieron las personas que estaban en aquel momento allí, históricamente hablando, lo pudieron ver todos sus ángeles, lo pudieron ver todas las huestes de maldad también, igual que Satanás, lo pudo ver toda la creación, porque la creación misma fue creado por Él, y evidentemente lo vio su Padre. Cristo estaba allí, siendo crucificado a la vista de toda la creación, con el propósito de que Dios pudiera manifestar su justicia, la justicia por causa del pecado. Hoy vamos a elevar nuestra mirada en una segunda oportunidad hacia la cruz y el Hijo. Y Dios mediante iremos viendo más adelante una tercera mirada hacia la cruz y el Espíritu Santo y una última mirada hacia la cruz y el hombre. Y en esta segunda mirada que vamos a tener hoy hacia la cruz y el Hijo, vamos a verla en 2 partes. Hoy vamos a tratar la primera parte. Y esta primera parte queremos ver en la cruz y el Hijo el sacrificio que quita el pecado. El sacrificio que quita el pecado. Y luego veremos una segunda parte más adelante que será la cruz y el Hijo, el Dios y Rey crucificado. Así que espero, evidentemente, que el Señor obre y toque sus corazones para ver hoy a aquel que fue crucificado y es el sacrificio que quita el pecado. Yo me imagino que todos los que están aquí habrán visto alguna vez por lo menos una película, ¿no? Seguro que aquí todos habremos visto más de una película, ¿verdad? Habrán aquí a lo mejor algún cinéfilo que les encanta ver muchas películas. Pero bueno, sea una película o sean muchas películas, para que haya una película tienen que haber ¿el qué? Actores, ¿no? Exactamente, protagonistas, actores, ¿no?
Y ustedes saben que normalmente en las películas, por un lado están los actores que son los protagonistas, los principales, ¿verdad? Y los actores secundarios. Y la diferencia entre un actor principal y un actor secundario es que normalmente la trama de la película, lo que sería en lo que se va a desarrollar esa película, pues va a girar en torno a ese actor protagonista. Él es el que se va a desempeñar en la mayoría de la película y la trama va a girar en torno a él. Normalmente un actor principal suele estar desde el principio hasta el final de la película, aunque hay películas en las que o aparece un poquito más tarde o quizás el protagonista desaparece antes de que termine la película. Los actores secundarios, ustedes saben que también son importantes para la trama de la película, pero muchas veces aparecen momentos muy cortos. Y a veces los actores secundarios incluso no llegan a decir ni una palabra, aparecen en la película y desaparecen. Pero también son importantes para que la película se pueda desarrollar, ¿verdad? Y da igual que sea una película de dibujo, da igual que sea una película cómica, da igual que sea un drama. En todas las películas hay actores principales y actores secundarios. Pues utilizando un poco este ejemplo, me gustaría que ahora entendieran que la historia que nos narra el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, es una historia en la cual también hay pues protagonistas. Pero me gustaría dejar clara algo. La historia del Evangelio no es una historia de ficción. No es una película, fruto de una inteligencia de cualquier persona. Los hechos que encontramos narrados en el Evangelio sucedieron de verdad. Es un acontecimiento real. Y esto es muy importante que lo entiendas. El Evangelio es real. Y miren, en este Evangelio real, nosotros sabemos que sin menor duda, la Trinidad, esa Trinidad de Dios compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son total y absolutamente indispensables. Y cada uno tiene un papel importante para que haya un buen desarrollo y una plena y perfecta consumación del plan de salvación. Es decir, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de alguna forma son actores principales, utilizando este ejemplo, este símil que hemos puesto en esta historia. Ahora, hay algo que es precioso y que es maravilloso que podemos contemplar en la palabra. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña, que es precioso? Pues miren, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 19, nos dice: por cuanto agradó al Padre, a Dios Padre, que en Él, en su Hijo, habitase toda plenitud. O también leemos en otro pasaje de la Biblia, en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios Padre, también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? Al Hijo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y otro pasaje más, no les leo más, en Hebreos capítulo 1, los versículos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él, Dios, constituyó, dice, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos están diciendo estos pasajes? Igual que podríamos encontrar otros más en la palabra. Pues nos están diciendo que a pesar de que la Trinidad es protagonista principal de la historia del Evangelio, sin embargo, Dios Padre ha querido dar el protagonismo a su Hijo. Dios Padre ha querido que el protagonista, podríamos decirlo así, de la historia del Evangelio, sea Cristo. Dice que Él, Dios, hizo que en Cristo habitase toda plenitud. Él, Dios, dice que exaltó hasta lo sumo a su Hijo, para que toda lengua confiese que Él es el Señor.
Y también nos dice en la lectura que teníamos antes que Dios lo constituyó a Él heredero de todo. Es decir, que Dios Padre quiere que el foco de nuestras miradas, que la atención, el centro de la historia, sea el Hijo. Sea el Hijo. ¿Y por qué? Pues por un lado, porque esto es lo que le ha placido al Padre hacer. Es lo que el Padre ha querido hacer. Ha querido que el Hijo tenga el protagonismo. Pero por otro lado, como leíamos antes también, porque esto es lo que le da gloria a Dios. Lo que le da gloria al Padre. Yo no sé cuántos de aquí son padres, pero yo creo que todos los que somos padres sabemos que en algún momento de nuestra vida, para nosotros es realmente un orgullo y un privilegio ver en algún momento dado que nuestro hijo se convierte en protagonista. Evidentemente entendiéndolo pues de una manera lícita, sabiendo gestionar y manifestar correctamente ese sentimiento. Pero ¿qué padre no se ha sentido contento en algún momento dado por alguno de sus hijos? Por ver que su hijo destaca en un momento dado porque ha sacado la mejor nota, o porque en alguna forma es en ese momento en un grupito de amigos el centro de atención porque, ¿verdad?, está ahí. Obviamente, como digo, hay que saber gestionar esto, porque lo que no queremos es que piensen que pueden ser mejores personas que otros o que están por encima de otros. No se trata de eso. Pero es un sentimiento, ¿verdad?, que muchas veces hemos sentido como padres. Y de alguna forma esto es lo que Dios está intentando manifestar. Él quiere poner al Hijo en el centro. ¿Recuerdan lo que decía Dios cuando Jesucristo fue a bautizarse? He aquí mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. El Padre se complace en el Hijo. Y aunque los tres puedan protagonizar y son necesarios para la historia del Evangelio, Dios Padre quiere que nuestra mirada esté en el Hijo. Ahora, sí es importante, a diferencia del ejemplo que hemos puesto, que entendamos que la relación que existe entre Dios Padre y su Hijo es una relación de un amor perfecto. Un amor perfecto, un amor total y absolutamente pleno, evidentemente a diferencia del nuestro. Y un día sucederá algo increíble. Y nos dice la palabra que un día, por ejemplo, leemos en 1 Corintios 15, 24 al 28, dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Este pasaje parece un trabalengua, pero en pocas palabras, para que lo entendamos, lo que está diciendo aquí es que Dios Padre ha dado el reino a su Hijo. El Hijo es el que reina y reinará por la eternidad, porque eso es lo que le ha placido a Dios Padre. Pero miren, un día Cristo mismo volverá a entregar el reino, lo cual no quiere decir que deje de reinar, sino que ya en la perfecta Trinidad, cuando estemos en su presencia, dice que Dios será todo en todos. John MacArthur, un pastor que muchos de nosotros conocemos, dice al respecto: Cristo continuará al mando porque su reino es eterno. Es eterno. Pero Él reinará desde la posición original, plena y gloriosa, dentro de la Trinidad, sujeto a Dios, tal y como fue diseñado desde la eternidad para Él, en la gloria trinitaria plena. Ese es el amor perfecto de la Trinidad, donde Dios Padre pone todo a los pies del Hijo. El Hijo reinará, pero seguirá siendo sometido a la voluntad del Padre, en un amor eterno. Y ahí estarán los creyentes con Él. Así que ahora que tenemos claro que Dios pone al Hijo como protagonista de la historia del Evangelio, tenemos que también recordar otra cosa. Miren, el Evangelio de salvación
Estas buenas nuevas de salvación fue un plan ideado por Dios. Nos dice la palabra que incluso antes de que el mundo fuera creado, incluso antes de que Dios creara el mundo, ya Dios había pensado en la salvación. Fíjense, por ejemplo, lo que nos dice 1 Corintios 2:7. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Está haciendo mención del Evangelio. Esta sabiduría dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que Dios había pensado en la salvación antes incluso de que todo fuera creado. Ahora, una vez que Dios hace la creación, podemos ver a partir del Génesis cómo este plan de salvación empieza a desarrollarse a lo largo de la historia. Y hay un momento dado en la historia del ser humano que podríamos decir que es el punto, el clímax de la historia del Evangelio. Y es cuando Dios envía a su Hijo Jesús al mundo. Miren, en Gálatas 4 dice así la palabra a partir del versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo no sé para ti qué significa este evento. Yo no sé lo que significa para ti pensar en que Dios envió a su Hijo al mundo. Quizás cuando te lo digo ahora, en lo primero que piensas es en la Navidad, por ejemplo. Y recordamos el Belén. Y nos acordamos de ese niño ahí naciendo, ¿no? Pero ¿alguna vez has pensado que quien está ahí es el Hijo de Dios? Ese Hijo de Dios que ha estado en la eternidad junto al Padre y que ahora toma forma de hombre y viene a este mundo. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Has pensado en la grandeza de esta obra? Miren, ¿se han dado cuenta de lo importante que es entender que en la historia de la eternidad de Dios, Él, Dios mismo, en la persona del Hijo, se hace carne y toma forma de hombre? Igual que uno de aquellos que ha sido creado por Él mismo, necesitando comer, necesitando dormir, abrigándose, cansándose, aunque eso sí, con una gran diferencia con respecto a todos los demás. Nos dice la palabra en Hebreos 4:15 que en Cristo nunca hubo pecado. Nunca hubo pecado. Dios Hijo vino a este mundo renunciando a toda su gloria celestial. Ahora, no dejó de ser Dios, y esto es importante. Renunció a su gloria, se hizo semejante al hombre y se humilló en la condición de hombre, pero no dejó de ser Dios. Nosotros hemos dicho muchas veces, para entenderlo, que Cristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y miren, la palabra nos enseña en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, en un pasaje muy conocido por todos, que además Cristo, estando en esa condición de hombre, se humilló haciéndose un siervo. Y dice que llegó incluso su humillación a ser tal que al final fue entregado en la muerte, y muerte de cruz. Fíjense lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto no es cualquier cosa. El Hijo de Dios, Dios mismo, viniendo a este mundo, se hizo como uno de sus criaturas, como uno de nosotros. Y estando en esa condición, ni siquiera vivió, sino de manera humilde. Se humilló y llegó hasta la muerte.
y muerte de cruz. Y aquí vemos algo muy importante. Y es que Cristo sabía para qué venía. Él sabía para qué venía a este mundo. Miren, estoy totalmente convencido de que no hay ni una sola persona en toda la historia, salvo Jesús, que se haya propuesto nacer para cumplir con un propósito en su vida. Que levante la mano aquí, ¿quién se propuso nacer? Ninguno. Ninguno de nosotros nos hemos propuesto nacer para cumplir con un propósito en esta vida. Por ahí hay filosofías y hay religiones que hablan de reencarnación, etcétera, etcétera, y otros pensamientos. Pero lo que es cierto es que no hay nadie que pueda decir que se ha propuesto nacer porque tiene que cumplir un propósito. Pero Cristo sí. Cristo sí sabía para qué venía. Él sí lo sabía. Estábamos viendo antes que el Evangelio fue ideado incluso antes de la creación por la Trinidad. Y miren una cosa, esto es increíble. No solamente Él sabía que venía, sino que Él sabía cuál era el propósito para el cual venía. Y ¿saben una cosa? Esa Trinidad anunció meticulosamente todos los acontecimientos que iban a sucederse cuando Cristo iba a venir a este mundo. Tenemos la palabra. Y en la palabra el Señor fue revelando a través de sus profetas todos los acontecimientos que iban a suceder antes de que Cristo naciera. Y todo lo que iba a suceder en la vida de Cristo hasta que muriera. Miren, por ejemplo, lo que dice 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas recibieron la revelación anticipada por parte de Dios de todo detalle de los acontecimientos que iban a acontecer. Miren, yo les animo a que puedan leer la palabra y simplemente con ayuda de alguna concordancia, algún diccionario bíblico, busquen a través de los profetas todos los acontecimientos que se fueron sucediendo. Miren, cuando Cristo estuvo en esa cruz del Calvario, incluso esa lanza que traspasó su costado por aquel soldado romano, ya había sido profetizado siglos antes. Cualquier detalle fue dado por Dios mucho antes de que sucediera. Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 29, dice lo siguiente: y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, de la cruz, lo pusieron en el sepulcro. Cuando se habían cumplido, dice, todas las cosas que de Él estaban escritas. ¿Saben lo que significa esto? Pues entre otras cosas significa que el Evangelio es real, que el Evangelio de Cristo es verdad, porque Dios ha ido cumpliendo fielmente todo lo que Él anunció que iba a suceder con su Hijo. Pueden buscarlo, busquen las profecías, búsquenlo en la historia y verán que se ha ido cumpliendo fielmente. Por eso sabemos que es verdad. Y por lo tanto, eso es lo que nos muestra que Cristo sabía para qué venía. Cristo sabía que Él nacería en este mundo para luego morir en Él. Él sabía que iba a nacer para morir. Ahora, quizás tú puedas decir, bueno, Luis, lo que estás diciendo es obvio, ¿verdad? Porque todos nacemos y todos morimos. Con lo cual, Él también sabría que nacería y que iba a morir. Efectivamente, esto es así, porque es la ley de esta vida, ¿verdad? Pero no nos estamos refiriendo a eso. No nos estamos refiriendo a que Cristo sabía que venía a este mundo para morir. A lo que nos referimos es que Cristo sabía que venía a este mundo para ser entregado, para morir.
entregado en un sacrificio, en una muerte sacrificial, en la cual Él se iba a entregar, porque era absolutamente necesario que Él muriera de esa manera, porque solamente su muerte sacrificial es la única opción, escucha bien, la única opción para poder satisfacer la justicia, el pago de esa justicia de Dios, y quitarnos a nosotros, sus escogidos, la deuda que habíamos adquirido con Dios por causa de nuestro pecado. Recordemos el versículo 26 de nuestro texto de Hebreos. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, habla de Cristo, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. La muerte de Cristo era necesaria. Él venía a morir, pero iba a venir a morir porque Él sabía que tenía que morir, porque su muerte era la única valedera para poder quitar el pecado. ¿Recuerdan lo que Juan el Bautista dijo cuando vio venir a Cristo para ser bautizado por Él? Él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo mismo le dijo a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre, que es Él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Su muerte, Él sabía para qué era. Él conocía desde antes de haber nacido que venía para morir y saldar la deuda que tenemos por causa de nuestro pecado con Dios. Porque ahora aquí hay una cosa que es importante que entiendas. Todos, absolutamente todo ser humano, ha sido o es deudor de Dios. Y digo ha sido o es porque aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, gracias a Él, ya nuestras deudas han sido saldadas. Pero si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, sigues teniendo una gran deuda con Dios. Y mira, no es cualquier deuda. Yo no sé si en tu vida tienes deudas o no, pero si tienes deudas, sabe la carga que significa tener una deuda con alguien. Pero es que esta deuda no la tienes con cualquier persona. Esta deuda la tienes con Dios, aquel que te creó. Y esa deuda viene por causa de tu pecado. La palabra nos dice algo que es importante que entiendas. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este todo es todo. Yo y todos los que estamos aquí. Y todos los que están ahí fuera. Y todos los que han existido y existirán hasta que Dios venga. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así pues, hay una deuda que tienes con Dios por causa de tus pecados. Y Cristo venía para saldar, para pagar esa deuda, para poder quitar esos pecados. Ahora, aquí es muy importante que entiendas una cosa. Si tú quieres que tus deudas con Dios sean saldadas, tienes que tener fe y creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Porque mientras no lo hagas, Él no podrá pagar tu deuda. A veces tenemos un concepto erróneo y a veces incluso los propios cristianos nos podemos errar en este sentido, diciendo a las personas que Cristo vino a morir por todos, cuando no es así. La muerte de Cristo solamente es valedera para aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Mientras tú no recibas a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, sigues estando con una deuda increíble delante de Dios. Y Él no la va a pagar. Tú tienes que creer, tienes que tener fe en Él. A aquellos que conocen la historia, cuando Jesús se encontró con Nicodemo y le empezó a hablar Jesús a Nicodemo acerca de la salvación y del nuevo nacimiento, Él, hablando de su persona, Cristo, hablando de sí mismo y de su muerte en la cruz, le dijo a Nicodemo lo siguiente en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí Cristo estaba hablando de su muerte a Nicodemo. Y le estaba diciendo, mira Nicodemo, cuando el Hijo del Hombre, es decir, yo, sea levantado, hablando de que iba a ser crucificado, cuando lo sea, será para que todo aquel que me mire y crea en mí, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, solo la fe en Jesucristo, aquel que fue colgado en la cruz, esa es la única fe que puede valer, y es el sacrificio, es la fe en el sacrificio que puede valer para redimir de nuestros pecados y saldar nuestra deuda para siempre con Dios. Y esto es importante también. Cuando Cristo salda la deuda, la salda para siempre. Aquí ya no hay ni intereses, ya no hay ningún céntimo que se quedó atrás, no hay letra pequeña. Cuando Cristo muere por tus pecados, muere por todos tus pecados y muere para siempre. Ya Dios no se acuerda nunca más de tus pecados, nunca. Sí, tú crees en Cristo, la aceptas como tu Señor y Salvador y Él salda tu deuda. Pero tú dices, pero bueno, yo es que aún así peco, pero es que ahora te arrepientes delante de Dios, le reconoces. Dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Porque evidentemente mientras estemos ligados a este cuerpo es un cuerpo de pecado. No para vivir ya ligado al pecado, ni satisfaciéndonos con el pecado, como hemos visto en la lectura inicial de Pedro, sino para vivir vidas santas para Dios. Ahora ya sabemos que Cristo murió por mí. Qué paz saber que cuando yo caigo, Él me levanta y me dice, yo ya pagué por ti. Siga adelante, siga adelante. Y Cristo sabía que venía para saldar esa deuda. Y miren, Él no solo lo sabía, sino que se propuso hacerlo hasta el final. Cuando Cristo vino, Él vino y cumplió su obra hasta el final. Él se sujetó a la voluntad del Padre y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Él, hablando a sus discípulos en San Juan 4:34, les dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Ese era su alimento, era su vivir. Mi comida, dijo Él, haciendo referencia a que esa era su vida, terminar la obra que el Padre le había dado. Y ¿sabes una cosa? La terminó. La palabra nos dice que efectivamente Cristo llegó hasta el final y terminó su obra. En San Juan, capítulo 19, los versículos del 28 al 30, cuando el Señor Jesucristo ya estaba en aquella cruz, cuando ya había padecido, cuando estaba ya casi agotado por completo, totalmente desangrado, ya llegando al último instante de su vida, dice la palabra, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Imagínense, en aquel momento, Cristo cargando con el pecado, soportando la ira de Dios, las burlas de todos los que estaban a su alrededor, ante la mirada de toda la creación, no nos olvidemos, toda la creación estaba viendo al Hijo allí, desprendido de toda su gloria, expuesto en todo su dolor, pero Él había llegado al final y dijo, consumado es. Consumado es. Estas palabras de Cristo nos recuerdan que la obra fue perfectamente completada, pero sobre todo que la deuda fue totalmente saldada, que Él realmente pagó.
En el versículo 22, un versículo antes de la lectura que teníamos de Hebreos 9, y ya con esto vamos acabando, dice al final de este versículo 22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, o lo que es lo mismo, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Yo no sé cuántos conocen la historia de Israel, de los que están aquí, pero creo que incluso a veces por dibujo habremos visto algo, ¿verdad? Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, cuando Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel, recuerdan que Él envió sus plagas. Y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios, por medio de Moisés, advirtió al pueblo de Israel, a los judíos que estaban en Egipto, y les dijo, esta noche tendrán que coger un cordero limpio. Lo matarán, lo sacrificarán, y con su sangre pintarán los dinteles de sus puertas, los marcos de las puertas, para que cuando por esta noche venga el Espíritu de Dios y vea esa sangre en sus puertas, no entre y muera un primogénito de esa casa. Y así fue como hicieron los judíos. Y cuando vino esa plaga, evidentemente, ninguno de aquellos primogénitos murió. Y eso permitió al final que el pueblo de Israel saliera de Egipto, fuera liberado de allí. Luego, cuando fue liberado, estando en el desierto, sabemos que Dios llamó a Moisés al monte Sinaí, y allí, estando en el monte Sinaí, Dios estableció su ley y estableció un pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y en ese pacto, entre otras cosas, Él estableció algo importante, el sacrificio de un animal, en este caso de un cordero, para que por ese sacrificio fuera expiado el pecado del pueblo. Y ese sacrificio lo iba a ofrecer el sumo sacerdote una vez al año, entrando en el lugar santísimo. Él cogería aquel cordero una vez al año, entraría en el lugar santísimo y allí sacrificaría ese cordero, derramaría la sangre y Dios lo vería como algo aceptado para perdonar los pecados de aquel pueblo. Pero miren, cuando ya Cristo vino, vemos en la palabra que Él fue hecho por Dios el Cordero. Él era el Cordero. Es lo que estábamos leyendo en Hebreos, es lo que habla Hebreos en los capítulos anteriores, no lo hemos visto, pero es esto. Él es el Cordero perfecto que Dios mismo ha entregado a este mundo. Y con su muerte en la cruz, con la sangre que Él derramó, trae perdón de pecado. Y hay en Cristo un nuevo pacto para todos aquellos que creen en Él. Él, refiriéndose a esto, les dijo a sus discípulos la noche que fue entregado, esa última noche cuando Él cenaba con ellos, y tomó el pan y tomó el vino. Él les dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Él es el nuevo Cordero. Y como leíamos antes en Hebreos, su sacrificio es único. Fue una vez y ya no tiene que volver a ser más. De lo contrario, dice, tendría que haber estado muriendo desde el principio de la creación, pero no hace falta. Porque ya Dios vio aceptado ese sacrificio una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es perfecto. Ya no hace falta que vaya ningún hombre, ningún sumo sacerdote a intervenir, porque Cristo mismo, como sacerdote, se entregó a sí mismo en un perfecto sacrificio, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Hermanos, aquellos que hemos abierto nuestro corazón con fe a esta obra y que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, aquellos que ahora sabemos que con su sacrificio y muerte en la cruz, Él saldó todas nuestras deudas delante de Dios, pues ahora, hermanos, ¿qué nos queda hacer? Pues como leíamos al principio en 1 de Pedro, vivir vidas santas. Vidas santas delante de Dios. Él pagó por nosotros nuestra deuda. Recuerda algo importante, no hay nada que tú puedas hacer, nada. Por mucho que tú quieras, por mucho que tú te pienses, por muy buena persona que tú te consideres, mientras no recibas a Cristo como Señor y Salvador, sigues teniendo una deuda con Dios. Y nosotros los creyentes sabemos que Él ha pagado esa deuda.
La pagó y nos hizo libres. Y ahora a nosotros nos corresponde vivir vidas santas. Mira, y esto va desde los más pequeños hasta los más grandes. Allí donde tú estés, cuando pienses, cuando hables, cuando haya una intención en tu corazón, cuando haya una relación con alguien, cuando estés estudiando o estés trabajando o estés incluso durmiendo, recuerda lo que costó tu salvación, la sangre de Cristo. Y a Él no espera nada de nosotros, sino que le honremos con vidas santas, apartándonos del pecado, porque recuerda que ese pecado fue el que le llevó a Él a la cruz. Así que tenemos que intentar vivir vidas santas para no menoscabar y no menospreciar esa sangre de Cristo. Evidentemente, si pecas, que pecarás, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, porque Él ya pagó por ti. Y hablamos aquí, evidentemente, como decíamos antes, de una vida que ya no está ligada al pecado, porque antes éramos pecadores ligados al pecado, nos satisfacía pecar, salíamos y pecábamos y nos daba igual, pero ahora que conocemos de Cristo y conocemos lo que Él ha hecho por nosotros, ya no nos puede dar igual. Si cometemos pecado, eso nos tiene que doler y tenemos que arrepentirnos, y Él es misericordioso, porque Él ya nos perdonó. Y también para ti que puedes estar quizás escuchando hoy y que aún vives en la esclavitud de tu pecado, recuerda, tienes una deuda con Dios. Tienes una deuda con Dios. Y sabes una cosa, solamente el sacrificio de Cristo, solamente la sangre que Él derramó hasta su última gota en esa cruz, sigue siendo la única transacción válida para poder saldar tu deuda delante de Dios, para que Él te dé su perdón y para que Él cancele por completo las cuentas que tengas con Él. Por eso desde aquí te decimos que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús como tu Salvador y Señor. Yo te pregunto, ¿por qué arrastrar con esa deuda en tu vida? ¿Por qué arrastrar con esa pesada carga? Miren, antes se lo decía y se lo vuelvo a repetir, si ustedes son o se consideran personas honradas y honestas, yo creo que tener hasta 10 euros de deuda nos cuesta, ¿verdad? Cuando hay algo que debemos a alguien, si soy honrado, me cuesta. ¿Por qué sostener una deuda tan grande con Dios? ¿Por qué arrastrar esa pesada carga? Si resulta que Cristo se ha ofrecido para avalar por ti el pago de esa deuda. Cree en Cristo. Pídele que te dé fe. Porque Él puede saldar esa deuda para siempre. Y te dará paz en tu corazón. Y vivirás en paz para siempre, con una esperanza de vida eterna. No te olvides de esto, una esperanza de vida eterna. Aquellos que no salden sus deudas con Dios, como pasa aquí, cuando uno no salda su deuda, ¿dónde tiene que ir? A la cárcel. Lo que pasa es que la cárcel del infierno es una cárcel tristemente eterna, una condenación eterna. Y de ahí ya no podrás volver a salir. Ya ahí no habrá oportunidad. Es ahora la oportunidad. Es hoy el momento. Salda tu deuda con Dios. Recibe a Cristo en tu vida como Señor y Salvador. Pídele fe y Él pagará el precio por tus pecados. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor y misericordia y gracias por la obra que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias porque Él vino a este mundo siendo Dios, no se aferró a esa condición, sino que se desprendió, haciéndose semejante a nosotros, y estando en nuestra condición se humilló, llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo sabiendo para qué venía, para ser sacrificado y pagar con su muerte el precio de nuestra deuda, esa deuda que por causa de nuestro pecado manteníamos contigo, Señor. Aún hoy sabemos que muchos mantienen esa deuda, Señor, y te rogamos que tengas misericordia de ellos y les des fe en Cristo, fe en aquel que murió en esa cruz y derramó su sangre, para que crean en Él y sus deudas también sean saldadas contigo, Señor. Tú les perdones sus pecados y les des una nueva vida, una vida plena contigo, con esperanza eterna, Señor, con un amor eterno que proviene de ti, Padre. Gracias,
A nosotros, tus hijos, ayúdanos. Ayúdanos cada día a pensar en este gran precio que pagaste por nosotros, para que nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra conducta, allá donde quiera que estemos, Señor, te honre la sangre de Cristo. Y podamos decir, tú derramaste tu sangre por mí, gracias por el perdón de mis pecados. Y Señor, ayúdanos, porque tú sabes que somos débiles, y tendemos a caer, Dios mío. Ten paciencia, ten misericordia y perdónanos, Padre. Levántanos, Señor, y ayúdanos a caminar este camino hasta que lleguemos al final. Y allí, oh Padre, cuando acabe todo, tú nos llames a tu presencia para estar contigo ya eternamente y para siempre, libre de todo pecado, libre ya de toda muerte, de todo dolor, de todo pesar. Gloria sea tu nombre y gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.